Gracias por esperarme, hermanos. Por favor, abra su Biblia, capítulo 26 de Mateo, y vamos a leer versículos 47 al 56. Versículos 47 al 56, dice así la palabra del Señor. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Hace algunos años estaba yo en un poblado y precisamente era la Semana Santa y estaba en su representación de la Pasión de Cristo. Recuerdo que un soldado se acerca al lugar donde iban a arrestar a Jesús y sale uno de los discípulos y le dice: ¿a quién buscas? Dijo: a Jesús Nazareno. ¿Para qué lo querés? Para que lo matamos. Entonces no está. Ojalá y así hubiera sido de chistoso este momento que estamos leyendo, pero no es así. Jesús estaba ante su arresto. El huerto de Getsemaní, lugar preferido de Jesús para reunirse con sus discípulos, lugar también donde pasó un tiempo de gran agonía porque había llegado su hora. Jueves por la tarde-noche en el huerto de Getsemaní. Ahora este es el lugar donde Judas entrega al Señor. Tarde de tristeza para Jesús, porque no solamente es entregado por uno de los suyos, sino también es abandonado por el resto de sus discípulos. ¿Cuál es la reacción de Jesús ante tal situación? Bueno, creo que andábamos checando la proposición, William y yo. Perdón, veremos dos muestras de la majestad y misericordia de Jesús que fortalece nuestra fe. Dos muestras de la majestad y misericordia de Jesús que fortalece nuestra fe. Número uno, la respuesta de Jesús ante la traición de Judas. Esto lo vemos versículos 47 al 50. La respuesta de Jesús ante la traición de Judas. Como ya dijimos, jueves de desilusión y dolor para Jesús, quien horas antes había pedido a sus discípulos que oraran con él, pero lamentablemente ellos se la pasaron durmiendo. Jesús siempre trató a Judas como un amigo y ahora lo vemos que lo está vendiendo. El texto nos dice: mientras todavía hablaba. ¿Quién hablaba? No, hablaba Jesús. Nos dice Mateo que mientras Jesús hablaba, vino Judas. En el griego dice: he aquí vino Judas. Esto es como si Mateo estuviera llamando nuestra atención y dijera: hey, todo estaba bien hasta que Judas llegó. Mateo identifica por segunda vez a Judas como uno de los 12. Parece aquí que, como si Mateo quisiera decir, aunque parezca imposible, pero uno de los 12 fue el que le entregó. Noten las palabras de Mateo llenas de tristeza. Es lamentable el hecho de que uno de los 12 le haya entregado. Este habrá sido uno de los momentos más tristes de Jesús, que uno de los 12 que él había escogido, uno que había caminado con él a su lado durante 3 años, lo había entregado. Aquí se cumple lo que un día el rey David escribió: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Aquí encontramos un paralelismo entre David y Jesús, porque David escribió esta porción allá en 2 Samuel 15:31, porque Ahitofel, que era uno de los miembros del círculo íntimo de David, lo traicionó. Judas, que era uno de los 12, traicionó a Jesús. El pasaje nos dice que Judas no venía solo, venían con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Por qué con espadas y palos? Bueno, este grupo se componía de una corte romana que normalmente traía 600 soldados y guardias oficiales del templo. Esto lo encontramos allá en Juan 18:2, que es un pasaje paralelo a este que estamos estudiando. Y dice: entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Los soldados romanos usaban espadas como armas y los guardias del templo usaban garrotes. Como dijéramos aquí en México, usaban toletes. Ellos venían armados porque pensaban que Jesús se resistiría al arresto. Estos principales sacerdotes y ancianos del pueblo eran los miembros del concilio o el Sanedrín, y ellos deberían estar preocupados por enseñar la palabra de Dios al pueblo. Sin embargo, en este momento eran los principales instigadores de este complot. Judas había inventado una señal para que los guardias supieran a quién tenían que arrestar. Al que yo besare, dijo, ese es, prendedle. ¿Por qué era necesaria esa señal? ¿Acaso los guardias no conocían a Jesús? Seguramente sí. Sin embargo, es posible que al intentar arrestar a Jesús se hubiera hecho una gran confusión y hubiera sido difícil entonces para los soldados capturar a Jesús. La orden de Judas fue: al que yo besare, prenderle. Esta palabra prenderle viene del verbo griego krateo, que significa agarrar o retener usando la fuerza. En otras palabras, no iban a pedirle a Jesús que amablemente los acompañara al Sanedrín, lo iban a detener usando la fuerza para llevarlo con ellos. De hecho, viendo el versículo que acabamos de leer, Juan 18:2, dice que prendieron a Jesús y le ataron, lo llevaron a la fuerza. Esta propuesta de Judas de acercarse y besar a Jesús no era nada fuera de lo acostumbrado para los judíos, pues era la forma en que un estudiante saludaba a un rabino. Ya el versículo 49 nos dice que Judas se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Bueno, analicemos estas palabras. Primero vamos a salve. Esta expresión viene del verbo griego jairo y se traduce como sigue gozando o síguete gozando. Y realmente es como si Judas le dijera: a ver si después de esto te sigues gozando. Es nada más ya la maldad que hay en el corazón de Judas. Este hombre, Judas, se acercó a Jesús saludándolo y le dijo: rabí, que quiere decir maestro. Note cómo todo ha cambiado en Judas para con Jesús. Ahora le llama maestro, cuando todos sus discípulos siempre le llamaban Señor. Y esto lo vemos, por ejemplo, allá en Juan 21:21, donde dice: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor. ¿Y qué de este? Señor, le llamó a Pedro. Lo mismo vemos en Hechos 1:6, cuando los discípulos le preguntan diciendo: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿El reino de Israel en este tiempo? Sin embargo, Judas le dice rabí, cambiando su forma de dirigirse a Jesús. Finalmente, Judas le besó. En el griego se usa el verbo fileo como expresión de amor de un amigo. Pero en la expresión que Judas usa y le besó, el verbo griego es katafileo. Este tiene el prefijo perfecto kata, que sirve para intensificar el significado del verbo. Y entonces esto significa besar fervientemente o abrazar y besar. Esta misma expresión la encontramos ahí en Lucas 15:20, cuando el padre del hijo pródigo le recibió. Lucas nos dice: se echó a su cuello y lo besó. Bueno, si pudiéramos decirlo de esta forma, Judas se acercó a Jesús, lo saludó, lo abrazó y lo besó fervientemente con mucho cariño.
realmente todo eso estuvo cargado de hipocresía. Vemos en Judas la hipocresía en todo su esplendor. Un hombre realmente enfermo. Dice allá en Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Podemos decir con claridad que este hombre, Judas, realmente aborrecía a Jesús. No había nada de amor para con el Señor. Ahora notemos la respuesta de Jesús. Él dice, amigo, ¿a qué vienes? Todo el proceder de Judas fue de hipocresía. La respuesta de Jesús, en cambio, está llena de compasión, de disposición, aún en esta hora de tristeza. Esta frase, amigo, se traduce del término griego etairos y se usa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, y todas esas veces se utiliza aquí en Mateo, ya en el 20:13 y 22:12. Y significa compañero o camarada o amigo íntimo. Note cómo Judas está hablando hipócritamente a Jesús, sin embargo Jesús le está hablando como un verdadero amigo. ¿A qué vienes? La frase se puede traducir así, haz lo que viniste a hacer, o por eso estás aquí. Lucas expresa la respuesta de Jesús de forma más cruda. Y dice, entonces le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22:48 dice eso. A Judas se le olvidó que Jesús conocía los pensamientos del hombre. Jesús le mostró la maldad de su acción, le mostró también que su acción no le tomó por sorpresa. Jamás tomó por sorpresa a Jesús. No le engañó en ningún momento. Y además le mostró que esa acción tendría sus consecuencias, y realmente consecuencias severas. Bueno, hemos visto que la respuesta de Jesús a Judas está llena de compasión. Pero notemos lo más importante, su majestad. Y perdón por la expresión que voy a usar ahorita, pero Jesús sigue siendo el rey. ¿Lo notan? Jesús sigue siendo el rey. No por esta acción de Judas, Jesús ya no ejerce su majestad. Él sigue siendo el rey. Podemos notarlo, podemos verlo, podemos palpar esa majestad de Jesús, porque nada lo ha tomado por sorpresa. Mateo solo registra la respuesta de Jesús a Judas, pero veamos cómo Juan registra la respuesta de Jesús a la gente que lo arrestaba. Dice ahí en Juan 18:4-6, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús sigue siendo el soberano. Jesús sigue ejerciendo su majestad en toda situación. Recuerde que junto con Judas iban soldados romanos, iban guardias oficiales del templo. Así que estos oficiales conocían la Escritura y sabían que Jesús se refería a lo que se refería cuando dijo, yo soy. Seguramente a sus mentes vino la revelación de Dios a Moisés allá en Éxodo 3:14. Jesús pone de manifiesto su majestad como el gran yo soy, de tal forma que todos los que iban a arrestarlo retrocedieron y cayeron a tierra. Seguramente temblaron ante tal expresión de Dios al escuchar ese poderoso nombre. Y déjeme decirle que este es nuestro Dios. Este es quien nos salvó. Él es el soberano. Él es el en quien confiamos. Él es el que nos ha dado la salvación. Él es el todopoderoso. Él es el gran yo soy. Veamos la segunda muestra de la majestad y misericordia de Jesús, que fortalece nuestra fe. La respuesta de Jesús ante su arresto, versículos 51-56. La respuesta de Jesús ante su arresto. El versículo 50 termina diciendo, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La palabra que utiliza aquí para echar mano literalmente dice, se le fueron encima sobre él. Tipo judicial mexicano, mata y después averigua. El versículo 51 dice,
Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Bueno, Mateo no nos dice quién de los que estaban con Jesús fue el que sacó la espada, ni cómo se llamaba el siervo del sumo sacerdote al que le cortó la oreja. Pero el apóstol Juan sí nos dice, y dice allá en Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Simón Pedro, el que siempre se aceleraba, ¿lo recuerdan? La versión 60 dice que le quitó la oreja, así como nos lo narra así muy tranquilamente, dice que le cortó la oreja. Así como si con mucho cuidado Pedro se hubiera acercado a este guardia y le hubiera tomado la oreja y con mucho cuidado porque me voy a hacer un taco, ¿no? No es así. El griego nos dice, habiéndole golpeado fatalmente con un arma, le cortó la oreja. Podemos estar seguros que Pedro no apuntó a la oreja. Yo creo que si hubiera hecho eso, entonces le hubiera cortado la cabeza. Seguramente Pedro sacó la espada y se lanzó, y lo único que pudo hacer es cortar la oreja. Pero con seguridad, Pedro quiso matar a este hombre porque estaban arrestando a su Señor. Por favor, notemos aquí el contraste que hay entre Pedro y Judas. Mientras Judas vino a entregar a su maestro y trajo junto con él a soldados y guardias oficiales del templo, Pedro estaba en ese momento defendiendo valientemente a su Señor. Es posible que no mida las consecuencias, pero allí está peleando por Jesús. Quizás haya recordado que le prometió a Jesús ir con él inclusive a la muerte, aunque no de buena manera y seguramente no entiende en ese momento lo que está pasando, pero en ese momento Pedro está mostrando lealtad a su Señor, cosa que Judas no hizo. Yo quiero preguntarte, en momentos de persecución, en momentos de ataque, ¿qué haces? ¿Defiendes tu fe? ¿Defiendes a Jesús? ¿O haces lo que Judas? El Señor ordena a Pedro regresar la espada a su lugar y le dio 3 razones para tal mandato. Número 1, el que toma la espada se pone en peligro. Jesús aquí no se refiere al uso del arma en las guerras. Más bien se refiere a que no es con armas como se da a conocer el Evangelio. No es así. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego el apóstol Pablo dice allá en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No es con armas como se comunica el Evangelio. Número 2, Jesús mismo tenía recursos para defenderse si hubiera querido usarlos. Él le dijo a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cada legión consistía en 6,000 hombres. Jesús dice que si se lo pedía, el Padre le daría más de 12 legiones. Mira esto, es una legión por cada apóstol. Y número 3, el uso de la espada para evitar el arresto impediría el plan establecido por Dios. El Señor dijo nuevamente, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo? ¿A qué escritura se refiere Jesús? A todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento de Él, principalmente a todo sobre su muerte. Por ejemplo, encontramos allá en Isaías 53:6-7, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. El Mesías tenía que ser arrestado, golpeado, juzgado, condenado y crucificado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y aunque Él nunca pecó, pagaría por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Observemos esto. Pedro le cortó la oreja a este siervo. Pero escuchen lo que dice Lucas, allá en el capítulo 22, versículo 51. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó.
Note la misericordia de nuestro Dios. En ese momento de tribulación, en ese momento de tristeza, bien pudo haber dejado a este hombre ahí, desangrándose. Jesús hubiera podido decir, ¿qué me importa si este hombre vino a arrestarme? Sin embargo, se muestra su misericordia y el Señor se acerca a este hombre y le toca la oreja y lo sana. Poderoso el Señor. En momentos difíciles Jesús está ahí también teniendo misericordia. Finalmente Jesús confronta a la multitud que iba a arrestarlo porque iban fuertemente armados como para prender a un criminal peligroso. Como contra un ladrón, le dijo, salisteis. Esta palabra ladrón del griego lestes, que significa saqueador, maleante o salteador de caminos. Así estaban tomando a Jesús. Esta misma expresión se usa para describir a los hombres que crucificaron junto con Jesús. El reclamo de Jesús, si podemos decirlo así, es que cada día Él se sentaba a enseñarles en el templo y no lo arrestaron. El verbo que se usa para la frase me sentaba nos sugiere una acción continua y se podría traducir siempre me sentaba allí, siempre me sentaba en el templo. Sin embargo, Jesús dice que todo esto fue así para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Anote las últimas palabras del versículo 56. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ya fue traicionado por Judas, ya fue arrestado como un criminal, y ahora sus discípulos lo dejan solo. Qué terrible para Jesús en ese momento. Pero aún esta actitud de los discípulos estaba profetizada. Y a Zacarías 13:7 encontramos que dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeños. Jueves de tristeza para Jesús. Fue traicionado por uno de sus discípulos, fue arrestado como un ladrón por una multitud y fue abandonado por sus discípulos. Pero déjeme decirle que con todo y eso, la majestad y misericordia de Jesús siguen ahí, manifestándose poderosamente. A Jesús nadie le quitó la vida. Él aceptó su muerte voluntariamente. Fueron a arrestarle, sí es cierto. Alguien le traicionó, sí es cierto. Pero Él lo permitió. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús entregó su vida. Nadie se la quitó. Jesús no murió porque los hombres lo mataron, sino porque Él escogió morir por ti y por mí. Aquel jueves por la tarde-noche, por un lado se puso de manifiesto la maldad humana, pero por otro lado se puso de manifiesto nuevamente la majestad, la misericordia de nuestro gran Rey Jesús. Este es nuestro Rey, este es nuestro Señor. Y hemos visto dos muestras de la majestad y misericordia de Jesús en su arresto, que estoy seguro, fortalecerá más nuestra fe.